tardes. Gracias a todos. La verdad que hemos esperado un poquito y sigue entrando gente. Bien, bueno, como siempre, una breve presentación. Yo soy Antonio Gómez Ramiro. Soy el responsable comercial de CS Instruments para España, Portugal y el mercado latinoamericano. Bien, hoy vamos a hablar, bueno, por si hay gente nueva, que hay mucha gente conectada y más que se van a conectar. CS Instruments, nosotros somos un fabricante alemán de equipos de instrumentación, equipos de medida, para eficiencia energética en aire comprimido y gases, tanto industriales como medicinales. Pero ahora ya también tenemos caudalímetros para fluidos, ahora ya también tenemos caudalímetros para vapor, mezcla de gases sin necesidad de saber la composición, etcétera, ¿no? Y bien, como fabricante de equipos de medición y muy especializados en la parte de aire comprimido y gases y eficiencia energética en la parte de aire comprimido, ese gran desconocido, pues resulta que muchos de vosotros y muchos de los distribuidores inclusive todavía no conocen exactamente el potencial de las posibilidades que tienen en la aplicación nuestra amplia ya gama de caudalímetros, ¿vale? Entonces, por eso, como veis, hoy queríamos hablar de caudal más allá de la sala de compresores, que es una presentación que en su día ya hicimos. Vamos a mezclarlo con más aplicaciones reales y además vamos a mezclarlo con una presentación de una herramienta que está resultando de mucho interés porque está captando la atención de los clientes finales, ¿vale? Entonces, primero presentación y acabaremos con esta herramienta de presentación que estará a vuestra disposición, pues para herramienta que nos permita trabajar con el cliente final, para que vea la importancia en los costos del aire comprimido y para que no vea la inversión en la instrumentación, tanto fija como portátil, como un gasto, sino como una imperiosa necesidad. De hecho, el motivo de realizar este webinar nuevamente tiene realmente dos motivos. Uno es la alerta energética que hay en el sector, que es una realidad. Se están multiplicando y están saliendo, se están poniendo en marcha proyectos que teníamos de monitorización y reparto de costes en plantas de aire comprimido, gestión de fugas, etcétera, de hace años. Entonces, el cliente final en España, en Portugal y en Latinoamérica, y mucho más en Latinoamérica, que todavía hay muchísimo volumen de negocio y de crecimiento y de todo. Pero sí que es cierto que cuando yo me reúno con nuestros distribuidores en todos los países, pues realmente hoy, Antonio, es que falta concienciación, la gente no toma el aire comprimido como si fuera gratis, hablamos de eficiencia energética y están pensando en otra cosa, y cuando hablas de aire comprimido y le das un precio del costo, ¿no? Una oferta, se nota que lo ven como un gasto, ¿no? Eso tiene que cambiar y ya está cambiando, pero además está cambiando radicalmente. Este año CS Instruments hace 20 años desde que empezamos a fabricar los primeros sensores. Ha cambiado absolutamente todo. Y ahora, a día de hoy, pues los proyectos de eficiencia energética están multiplicados. Y es algo que es muy interesante para todos. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí esperando. El mercado está esperando, está todo por hacer para ir allí y ir con cosas nuevas y planteando temas de ahorro, ¿vale? Entonces, ese es el motivo de la aplicación, retomar el tema de caudal. ¿Por qué? Porque vemos que, oye, ¿tenemos caudalímetros para esto? Pues claro que tenemos caudalímetros para esto. Entonces, repasaremos rápidamente. No os preocupéis que esto va a ir muy rápido como siempre. En una hora hemos ventilado absolutamente todo, ¿vale? Y luego, por otro lado,
daros esa herramienta, que nos enseñarosla, que nos la pidáis y que vuestros vendedores utilicen esa herramienta para concienciar a las fábricas, ¿vale? Bueno, ya sabéis de sobra quién es CS Instruments, también sabéis de sobra quién soy yo. Como perfil de compañía, ya sabéis que somos expertos en monitorización y en eficiencia energética en todas las partes de un circuito de aire comprimido, de una instalación de aire comprimido. Desde lo que es la producción, tratamiento, distribución, máquina, etcétera. Y para todo eso tenemos instrumentación para todo y el know-how, el conocimiento de todo. Equipos para la sala de compresores, equipos para calidad del aire, tratamiento, distribución, detectores de fugas, software de monitorización, etc. ¿Por qué es tan importante medir el consumo? Que rápidamente lo regresamos. ¿Por qué? Porque el aire no es gratis, el aire es caro, el aire comprimido es caro, es energía. El aire comprimido es una energía que si no funciona, la fábrica se colapsa. Sin embargo, otros gases como el nitrógeno, oxígeno, argón, se llevan el protagonismo muchas veces porque un metro cúbico es mucho más caro. Pero es que el aire comprimido, y dependiendo de la potencia, muchas veces está funcionando 24 horas al día, 365 días al año. Y cuando hacemos esas multiplicaciones que veamos, que ya lo hemos hablado muchas veces, el aire comprimido coge cuerpo y lo llevamos a datos económicos. Y eso suelen ser barbaridades. Aquí tenéis una instalación pequeña, 100 kilovatios, todo nada, un ratio de rendimiento del 20%, 80 kilovatios por 8.760 horas, a 0,15 euros del kilovatio hora. Hay una crisis energética y los precios, hoy, este año, ya me habéis oído, pero es que sigo yendo a reuniones donde multiplican el precio por 3. Hasta por 3 con respecto al año pasado, el precio del kilovatio hora. Y yo os hago una pregunta, ¿dónde mete ese multiplicar por 3 los costes energéticos en la cuenta de resultados de una compañía? Nadie tenía pendiente de, no, en esta partida que yo consumo 105.120 euros al año, van a ser 300.000. No. Y sin embargo, eso hay mucho que se está yendo por fugas, que se está yendo por no optimización del funcionamiento de los compresores, por no tener compresores con un rendimiento correcto, ¿no? Eso es lo que nosotros hablamos con el aire comprimido, ¿vale? Eso ya lo habéis visto. ¿Por qué tengo que medir caudal? Conocer el perfil de consumo real de la fábrica. Ver cuáles son los caudales de fugas que hay y poder ponerle un nombre directo, sombrerito al nombre y presentarlo de lo que le cuesta las fugas. Esas curvas de abajo que veis, todo eso son fugas. ¿Cuándo? Para la producción. Para la producción y, sin embargo, fijaros los datos de consumo que hay. ¿Quién es el único consumidor? Las fugas. Eso hay que ponerle un nombre. Y hay que decirle que si tú tienes 50.000 euros en fugas, lo que yo te estoy planteando es un detector de fugas para que empieces a hacer tu mantenimiento preventivo, una monitorización de la sala de compresores, que pueden ser el detector de fugas 3.500 euros, 7.000 euros, pero tienes 50.000 euros de fuga. A ver qué es lo que no estoy yo intentando. Y si no lo ve, o no lo ve porque no lo quiere ver, o no lo ve porque no soy capaz de transmitirle esas necesidades para que lo entienda. Por eso tenemos herramientas, ¿vale? Bien, nos metemos en la parte de caudal. ¿Qué es el flujo? Flujo laminar. Nosotros en todos nuestros caudalímetros, ahora lo vamos a ver rápidamente, vosotros sabéis que nosotros, desde que CS Instruments fabrica caudalímetros, nosotros fabricamos caudalímetros de dispersión térmica, ¿vale? Masicotérmicos. Estos y en general todos los caudalímetros, salvo una gama que tenemos, son masicotérmicos pero con rectificador de flujo, son caudalímetros que siempre necesitan un tramo recto. ¿Para qué? Para provocar un flujo laminar. Cuando se genera un flujo laminar debido a un tramo recto, ¿vale? El flujo se produce en punta de lanza y la mayor velocidad está justo en el centro de la tubería. Por eso siempre nosotros insertamos el caudalímetro, sea de inserción o sea con sección de medida,
en el centro de la tubería, ¿vale? Si tenemos perturbaciones, pues hay que provocar que vuelva ese flujo turbulento a ser laminar y que se instale en el centro, ¿vale? Ahora veremos consideraciones. Bien. ¿Y qué es lo que realmente miden los caudalímetros? Lo que realmente miden es la velocidad del gas, ¿vale? La velocidad del gas. Y como ahora vamos a ver su principio de funcionamiento, es muy importante que veamos cuál es o que identifiquemos qué tipo de gas es o de mezcla de gases, porque cada gas tiene una capacidad de enfriamiento de un elemento calentado diferente. No es lo mismo el aire comprimido que el gas natural, el helio o el argón, ¿vale? O el hidrógeno. Pero realmente nosotros siempre se mide la velocidad. Por eso el caudal lo obtenemos de multiplicar la velocidad por la sección. La sección es lo que insertamos nosotros en el caudalímetro o en la centralita. Y cuando son caudalímetros que ya vienen con una sección de medida integrada, ese caudal, ese diámetro ya viene fijo y no se puede variar, ¿vale? Bien, por eso es lo que decíamos. En este caso, después del depósito, ya sabéis que, bueno, una instalación tipo de aire comprimido, pues tenemos compresores, tenemos tratamiento, tenemos, secador, tratamiento y depósito. Hay veces que el depósito está al principio, ¿vale? Pero aquí, en este caso en concreto, ahí veis que después del depósito hay una bajada, después de la bajada tenemos un cambio, una curva, un codo de 90 grados y después un tramo recto. Y al final veis que está puesto, o más al final, está puesto el caudalímetro de inserción. Perfecto, necesito su tramo recto. En el caso de ir después de un codo de 90 grados, pues son 15 diámetros nominales. Y a la salida, independientemente de lo que tenga en la entrada, a la salida, 5 diámetros nominales. Y esos son los datos mínimos que hay que dejar en una instalación, ¿vale? ...15 diámetros nominales, a la salida 5 diámetros nominales. Las distancias de entrada y de salida recomendadas serán como valores mínimos, ¿vale? Y esto es muy importante, pero además, instaléis vosotros o no lo instaléis, sigue siendo exactamente igual de importancia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros somos la empresa de instrumentación o se lo suministramos al cliente final, y todo esto viene después de un trabajo de especificación, de ver dónde lo vamos a instalar, las características técnicas, las comunicaciones, si va por Modbus, por 420, por Modbus, por Ethernet, hay pruebas, etc. Y al final, por supuesto, todos nuestros equipos están caracterizados siempre por una máxima calidad y máxima exactitud en la medición, ¿vale? Pero hay que respetar todo lo que dice el manual de instrucciones. Entonces, hay muchas veces que después de ese trabajo, al final esos caudalímetros caen en un instalador y ese instalador hay veces pues, que lo instala donde mejor le viene. Y eso es justo a la salida de un codo o sin respetar los tramos rectos. Al final eso es engordar para morir, porque de ahí hay que quitarlo y volver a instalarlo bien. Muy importante que respetemos las condiciones de instalación, ¿vale? Asegurando un flujo laminar en un flujo negativo. O sea, al final aquí hay reducciones, simplemente hay que respetar los tramos rectos. ¿Por qué? Porque después de una reducción, de un ensanchamiento de la tubería, después de un codo, de un doble codo, o en el peor de los casos, después de una válvula reguladora de presión o de caudal, hay que respetar un tramo recto mínimo hasta la entrada del caudalímetro. Importante, si el caudalímetro es de inserción, pues no hay lugar a ninguna duda. Es hasta el punto donde yo hago el picaje para insertar el caudalímetro. Si el caudalímetro es con sección de medida integrada, eso no quiere decir que ese tramo en tubería que lleva el caudalímetro sea ya el tramo mínimo y necesario para medir. No. Y eso es un error también habitual, ¿vale?
El caudalímetro de inserción, pues solamente necesita, ¿cuáles son las ventajas? Fundamentalmente la facilidad de montaje y desmontaje. Y como veremos luego también la posibilidad de insertar el caudalímetro bajo presión sin parar la producción, con los accesorios de collarines de taladrado y la broca de perforación. En este caso, el caudalímetro, ¿cómo se inserta? Al centro de la tubería, todo el bulbo en acero inoxidable del caudalímetro lleva una escala de profundidad grabada y, pues nada, lo único que hay que hacer es conectarlo la válvula de bola con la válvula de bola cerrada, si es que ya tiene hecho la perforación, roscarlo bien ahí, darle su teflón y una vez que esté en la parte superior, lógicamente abro entonces, caudalímetro, requisitos de instalación, y no nos cansaremos en repetirlo, ¿vale? El VA500, que es el caudalímetro que veis en pantalla, yo creo que es el caudalímetro a nivel mundial que más se vende, ¿vale? Entonces, el caudalímetro de inserción se conecta en la tubería, en la válvula de bola, con la válvula de bola cerrada, se rosca, lógicamente el caudalímetro va para la parte superior, cuando abro por la presión se va hacia arriba y luego inserto directamente para insertar el caudalímetro hasta exactamente el centro de la tubería. Y es muy importante que esté en el centro de la tubería porque recordad que medimos caudal y el caudal es el resultado de multiplicar la velocidad por la sección. Multiplicación directa. Cuanto mayor sea, más exacto sea el diámetro que estoy metiendo en la tubería, mejor dato de caudal voy a tener, ¿vale? Como os decía, la escala viene grabada y ¿qué tengo que hacer? Simplemente sumar. Fijaros, es una tubería con diámetro interior de 110 milímetros. 4 pulgadas con diámetro interior de 110 milímetros. La mitad son 55 milímetros. Perfecto, 55 milímetros. Vale. ¿Cuál es el grosor de la pared? El grosor de la pared son 2 milímetros. Bien, pues ya tengo 55 más 2, 57. Luego tengo un picaje con una válvula de bola, que es lo que he instalado, que son, hemos dicho, 45 milímetros, que son 100 milímetros. Bien, pues 55 milímetros más 2 milímetros más 100 milímetros, tenemos 157 milímetros. Perfecto. Pues ya solamente hay que insertar el caudalímetro hasta la raya de 157. Y ahí aprieto y se quedó instalado. También tengo que respetar eso en la instalación y luego de respetar, perfecto, la dirección de flujo, porque el caudalímetro tiene unas flechas que indican la dirección del flujo, nada más, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En el caso de que vengamos con sección de medida integrada, pues ni eso, porque ya viene montado exactamente en el centro, ¿vale? Bien, cuando son caudalímetros de inserción, os doy y os recuerdo, cuando son caudalímetros de inserción, lógicamente es un caudalímetro que lo puedo montar en una tubería desde media pulgada a el de 220 milímetros de longitud del bulbo, que es el estándar, hasta 5 pulgadas, por ejemplo. Depende un poco también del picaje que hayan hecho, ¿vale? Pero entonces dices, oye, pero de alguna manera entonces tengo que poder indicarle cuál es el diámetro de tubería donde va a estar montado, ¿no? Bien, ¿cómo puedo hacer eso? Bien. O paséis el pedido en el caso de que no tenga display, ¿vale? Paséis el pedido y decís configurado para un diámetro interior de tal. Perfecto. Si tiene display directamente al diámetro de la tubería, le pones 110 milímetros. Si ese caudalímetro va conectado a una centralita nuestra de DS400, DS500 o un equipo portátil, desde allí, en configuración del sensor, también se puede poner el diámetro. Es más, si es ciego y va por Modbus a un sistema centralizado, también se le puede mandar un mensaje de escritura al caudalímetro cambiándole el diámetro interior, ¿vale? Pero si lo vais a utilizar por 420 miliamperios, ¿vale? Si vosotros pasáis un pedido de un VA500 sin display
y sin más, con la referencia 0695-5001, ¿vale? Nosotros entendemos que es para aire comprimido. Todo lo que sea que es para un gas que no es aire comprimido, tenéis que decirlo y nosotros siempre pediremos la presión, ¿vale? Pero en el caso de que lo vayáis a utilizar por 420, si no tenéis ninguna instrumentación nuestra para poder comunicar con el equipo y cambiar, la única posibilidad es, bueno, cuando suministramos los equipos, siempre la salida analógica va escalada en velocidad, ¿vale? ¿Para qué? Para que tú, independientemente del diámetro que sea, imaginaros, va de 0 a 92,7 metros por segundo, normales metros por segundo, ¿vale? Pues si al final tienes 100 milímetros de diámetro interior, 92,7 para un diámetro de interior de 110 milímetros, pues ¿a cuánto corresponde? A 20 metros cúbicos minuto. Bueno, pues ese es el escalado que tenéis que poner en vuestro PDF, ¿vale? Bueno, continuamos. Como os decía, la gran ventaja del caudalímetro de inserción es que, lógicamente, vale para el montaje y el desmontaje sin parar la instalación, es súper sencillo. ¿Para qué montaje y desmontaje? Bueno, pues para hacerle mantenimiento, recalibrarlos, limpiar el sensor, etcétera. Todo depende de la calidad del aire comprimido o del gas que tengan donde estén midiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento de los caudalímetros masicotérmicos, ¿vale? Es, bueno, pues tiene dos sensores de temperatura, uno que mide la temperatura del gas y otro que mantiene un diferencial de temperatura constante, ¿vale? Entonces, cuando al paso de un gas de aire comprimido, por ejemplo, por un elemento que está calentado, el elemento se produce un enfriamiento. Y el caudalímetro de la electrónica lo que hace es que aporta la energía necesaria para mantener ese diferencial constante siempre. Esa energía aportada es directamente proporcional a la velocidad. Pero ¿qué pasa? Que si yo desmonto un caudalímetro que es para aire comprimido y lo instalo en una tubería para gas natural, el enfriamiento que tiene el gas natural no tiene nada que ver con el del aire comprimido. Entonces, esa medición no va a ser correcta. Hay que decirle al caudalímetro que va a ser para gas natural, ¿vale? Y entonces él se ajusta a la capacidad de enfriamiento que tiene el gas natural con un elemento calentado, por sus propiedades físicas, la densidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Es por este motivo y por este principio de medición por el que las condiciones de presión, los cambios de presión y de temperatura no le afectan a la medida, salvo para el cero inicial, y que ahora se puede hacer ese cero a través del propio display, no hay ya ningún problema. Pero el que yo mida el caudal a 50 bares de presión o a 40 bares de presión en una línea de alta o a 8 bares de presión, para el caudal instantáneo no le afecta. Precisamente por ese principio de funcionamiento, ¿vale? Y estos son los caudalímetros masicotérmicos, que ahora vamos a ver toda la gama, ¿vale? Cuidado, hay muchos, sobre todo en pequeños caudalímetros, hay aplicaciones con pequeños caudalímetros que son muy económicos, ¿vale? Y que también dicen que son masicotérmicos, pero nuestros caudalímetros masicotérmicos, todo el flujo del aire pasa por el sensor. Esos que vemos que son muy económicos, muy pequeñitos y tal, no, como podéis ver, hay una derivación del caudal a donde están los sensores en la parte superior, ¿vale? Y es ahí donde se hace. Con lo cual, esto conlleva a muchos, en el largo plazo y en el medio y en el largo plazo a problemas. Y dependiendo de cómo sea la calidad del aire, ojo, que como la calidad del aire sea mala, es difícil, ¿eh? No puede ser limpiado, alta pérdida de carga debido a la restricción, eso solo puede ser desmontado despresurizando el sistema porque son compactos y el canal del flujo másico que os comento es muy estrecho, ¿vale? Con muchas posibilidades de obstruirse. Bueno, esto solamente como comentario. Lo digo porque me surgió el tema de un suministro
que al final perdimos en primera instancia porque éramos más caros, montaron unos caudalímetros muy económicos y al final les salió caro. Les salió caro porque tuvieron que volver a desmontar todos los caudalímetros después de muchos problemas y montar los nuestros, ¿vale? Es decir, hay veces que lo barato sale muy caro a posteriori, ¿vale? Bien, entonces, pero estos caudalímetros, que voy a pasar un poquito para adelante para enseñaros una cosa. Mira, estos caudalímetros, ¿cuáles son? Los masicotérmicos. Bien, pues son el VA500, el VA550, que ahora veremos, el VA520, el VA570, el 521 y el 525. Todos son de dispersión térmica, ¿vale? Pero el resto son de presión diferencial y tipo vórtex. Pero los caudalímetros de dispersión térmica siempre los utilizamos para aire comprimido. Pues no. De hecho, en el top de ventas no es aire comprimido. Por eso, cuando estamos en el cliente, imaginaros que es importante el aire comprimido. Pues imaginaros si es importante el resto de gases o mezcla de gases. ¿Vale para aire comprimido y qué más? Nitrógeno, oxígeno, desengrasado libre de aceites y grasas, gases combustible, GLP, o sea, propano, reparto de costes, gas natural, gas de altos hornos, biogás, metano y CO2, helio, argón, gases de soldadura, mezcla de gases, carísimo. O sea, hay un montón de aplicaciones, aire en general y aire húmedo en soplantes. Hay miles de aplicaciones, pero sobre todo cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de reparto de costes, tener controlados los costes por líneas, saber cuál es el rendimiento de las máquinas. Y ahí, ¿cuál es el top? Por supuesto, gases combustible, gas natural, propano, etcétera. Sobre todo gas natural, ¿vale? Porque todas las fábricas que consumen gas natural consumen mucho gas y tienen que tener controlada la eficiencia de sus quemadores, ¿vale? Luego, como os decía, tenemos caudalímetros de presión diferencial, que es el VD o BD500. Ya no son masicotérmicos, ya son de presión diferencial, ¿vale? ¿Y por qué tenemos este caudalímetro? Porque este caudalímetro se sacó fundamentalmente para aplicaciones con aire húmedo. Es decir, medir el caudal de aire comprimido antes del secador, para sacar el rendimiento específico de los compresores. ¿Qué rendimiento están dando los compresores? ¿Vale? Y su principio de funcionamiento pues, es presión diferencial, presión de entrada, presión de salida, y con eso pues, genero, o sea, calculo lo que es la velocidad y por consiguiente, al introducir el diámetro, el caudal. Máximo 20 bares de presión, no puedo subir de allí, aire húmedo, altas velocidades, muy altas velocidades, aplicaciones con muy altas velocidades. Mira, quiero aprovechar esto de las velocidades para decir, cada vez se dan más los casos donde las velocidades en las tuberías son más elevadas porque las fábricas, gracias a Dios, van creciendo, montan más caudalímetros, más compresores, pero no cambian el diámetro de la tubería. Y eso es un problemón a la larga para la factoría, porque tiene que hacer una inversión muy grande. Luego, tarde o temprano y tal. Y porque el estar trabajando con altísimas velocidades genera una pérdida de presión elevada, ¿vale? Y esos son costes energéticos elevadísimos, ¿vale? Pero en sí, daros cuenta que este caudalímetro podría medir hasta 600 metros por segundo. Y hace poco lo pude vender. Pero era tal barbaridad medir esas velocidades en condiciones normales que al final, como era un problema típico, o sea, recurrente en esa instalación, me hicieron caso y al final están haciendo, cambiaron la tubería, ¿vale? Y ahora tienen pues, unas velocidades reales, o sea, normales. Recordad una cosa, las velocidades, muchos de vosotros diréis, ¿y cuáles son las velocidades? O no lo sabéis directamente, o sí, no lo sé, pero yo lo digo.
Cuando hablamos de velocidad real de la tubería del aire en una instalación de aire comprimido, al final los ingenieros diseñan 8, 12 metros por segundo. Y dices, sí, Antonio, pero es que la versión estándar del caudalímetro es de 0 a 92,7 metros por segundo. Normales metros por segundo. La velocidad real es dividido por la presión absoluta. ¿Vale? Bien, seguimos. Recuerdo que todas las dudas al final. Bien, y luego muchas veces decís, oye, Antonio, necesito para un fluido... Ah, pero ¿tenemos caudalímetros para fluidos? Sí, claro. Y de hecho hemos hecho webinar. Entonces, esto que no lo sepa el cliente, pues está bien, pero que no lo sepan los distribuidores, pues eso ya es más complicado. ¿Tenemos caudalímetros para vapor? Claro. De hecho, cuando nosotros complementamos... mira, a día de hoy, en esta semana, estamos con un proyecto que lleva, pues no sé si se habría deciros, 6 años, la primera vez que yo estuve aquí en España, donde ahora parece ser, todavía no está cerrado, ¿vale? Pero la aplicación es la que es. De hecho, en más empresas de esta compañía tenemos un montón de sensores funcionando desde hace mucho tiempo. Pero en esta fábrica, en esta factoría en concreto, no. Pues hay para medir, lógicamente empezamos con aire comprimido, 3 compresores, 3 caudalímetros, otras 3 líneas, 25 o 30 caudalímetros para reparto de coste por línea y luego después, oye, porque claro, muy interesante el tema de la comunicación Modbus, va integrado en su sistema, TCP/IP, etcétera. Oye, pero es que sí. ¿Y el gas natural? Ah, no, pues el gas natural, por supuesto, nuestros caudalímetros. Vendemos más caudalímetros para gas natural que para aire comprimido. Ah, sí, pues es que también van tropecientos de gas natural porque el volumen es elevadísimo, ya están ofertados. Oye, y por supuesto la monitorización energética de la sala de compresores. Oye, y vapor, pues es que podemos integrar los caudalímetros de vapor en vuestra central. ¿Cómo? Pues si tenemos caudalímetros para vapor. Los Vortex, caudalímetros tipo Vortex, que ya salieron hace un año, VA 570, perdón, VX570 y VU570. El VX570 es un caudalímetro, que ahora lo vais a ver. Aquí lo tenéis en la parte de la derecha, el VX570, caudalímetros tipo Vortex, en acero totalmente, partes en contacto en acero inoxidable, totalmente, y el VU, pero el VU es un caudalímetro Vortex ultrasónico, pero que solamente es para gases y mezcla de gases, ya veremos. Pero el VX570 es para gases, mezcla de gases, líquidos y vapor. El mercado en vapor, en opciones de caudalímetros de vapor, es elevadísimo. Entonces, fijaros que ya estamos hablando, oye, que mis posibilidades de suministro están en aire comprimido, por supuesto siempre tienen gases, generadores de nitrógeno, consumos de argón, de helio, etcétera, pero es que además también el gas natural, pero es que además también vapor, o sea, resulta que en ese software energético que ya os adelanto, que ya está en vigor y que se presentará en las próximas reuniones de distribuidores, ya oficialmente, el nuevo CS Network para control, monitorización energético, energía de todos los gases o todas las energías dentro de una fábrica, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero mi oferta, las posibilidades, el plantel que yo puedo plantear al cliente es elevadísimo. O sea, yo no voy con 4 caudalímetros de aire comprimido, no, para nada, ¿eh? Yo voy con monitorización y control energético en la sala de compresores, caudal, punto de rocío, energía, calidad de aire en la parte cuando es alimentación, fundamental, pero también podemos monitorizar los costes en gas que tengas o en propano, o en la planta de biogás también, o también tienes planta depuradora de agua residual en las soplantes, también vapor y consumo. Porque lo que pasa, ¿cómo sacamos el rendimiento en una caldera de vapor? Bueno, mido el caudal de gas que consume y el vapor que genera. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la capacidad de mi oferta ya no son 10.000 euros, ¿eh? Nos podemos ir a 100.000 euros, dependiendo, por supuesto, del proyecto. Pero hay muchísimas más posibilidades, que es lo que yo pretendo haceros ver, ¿vale? Bien, Mauro. Vale.
Entonces, el vórtex, pues lógicamente, como os decía, ¿por qué es importante, por qué es importante el vórtex para nosotros en la parte de gases? Por eso os he dicho el VU570. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, en procesos industriales de mezcla de gases o de composición de un gas, muchas veces no se sabe, ¿vale? O la composición del gas, dependiendo del suministrador, varía. CO2, en propano, o la mezcla de gases no la sé. Entonces, eso es un problema para los caudalímetros masicotérmicos, ¿vale? Pero no es ningún problema para los vórtices, porque los vórtices no entienden de composición de los gases, no, o del tipo de gas, no, entienden de gases y miden cualquier tipo de gas. Entonces, en esas aplicaciones nos especializamos y tenemos otro valor añadido muy interesante y muy técnico, pero ahí está. Y luego el vórtice general, el VX570, vapor, fluidos, pero ¿qué aplicaciones más hay? Amoníaco, por ejemplo, por supuesto, vapor, que es la aplicación número 1, fluidos, alcoholes, cualquier tipo de fluido, tampoco entiende del tipo de fluido. Mientras esté dentro de los rangos de densidad, viscosidad que puede medir un vórtex, recordad que el vórtex es como la piedra en el río, ¿no? O el puente en el río. La pata de un puente en el río. El flujo del río choca contra el puente y el agua se va por los laterales creando vórtices. Esa frecuencia de vibración, de creación de esos vórtices, es lo que mide un vórtex, como podéis ver en pantalla, ¿vale? Pero imaginaros que el fluido es tan viscoso que choca y no genera vórtices, entonces no puedo medirlo, pero eso, mientras sea. Por eso cuando analizamos, oye, necesito un vórtice para medir, necesitamos datos para comprobar y verificar que mide perfectamente. Bien. Entonces, ya podemos ver VA550 y VA500 y VA550. Y ahí a la derecha veis VA520 y VA570. Exactamente lo mismo, las mismas exactitudes, los mismos rangos, las mismas aplicaciones, pero el VA550 y el 570 son caudalímetros más robustos. Tienen un cabezal de una carcasa de fundición de aluminio, IP65. Entonces, para ambientes más industriales, pues lógicamente sufrirán, están más protegidos o cuando están en el exterior. Y además, la gran diferencia es que si en alguna ocasión nos piden un caudalímetro tipo ATEX, el VA550 y el VA570 tienen esa homologación, ¿vale? Por otro lado, si necesitamos medir el caudal en un sitio donde no tenemos suficiente tramo recto y no son tuberías excesivamente grandes, hasta 2 pulgadas, tenemos el VA521 y 525. Esos caudalímetros, manteniendo el diámetro de tubería, no necesitan ni tramo recto antes ni después, con lo cual otra aplicación más, otra diferencia más. Tenemos caudalímetros que no requieren tramo recto, ni antes ni después. Y luego, pues aquí tenéis una pequeña selección de sensores, no solamente para aire comprimido, vuelvo a repetir, aire comprimido, todos los gases que os he dicho, fluidos, vapor, mezcla de gases no conocidas, prácticamente quitando lo que son los caudalímetros Coriolis. Y luego recordar también que aunque no están aquí porque no son caudalímetros fabricados por CS Instrument, nosotros llevamos un acuerdo de hace muchos años con un fabricante asiático de alta calidad que ya fabrica a fabricantes de primera línea, ¿vale? Que son caudalímetros para agua, para fluidos, caudalímetros electromagnéticos, solo electromagnéticos, ¿vale? Con lo cual, la mayor aplicación, los mayores caudalímetros que se instalan para fluido, agua fría, agua caliente, contadores de energía de agua fría, de agua caliente o agua residual, etc.,
ya sabéis que cualquier líquido tiene que ser conductivo, lo que más se suministra son caudalímetros electromagnéticos, ¿vale? Nosotros tenemos un acuerdo, con lo cual no dudéis en pedirnos precios también para electromagnéticos, porque es que para uno de aire se suministran 10 de agua en electromagnéticos, también lo tenemos. ¿También se podría poner el vórtex? Sí, pero es que es mucho más caro un vórtex que un electromagnético, pero infinitamente más caro, ¿vale? Entonces, eso hace que el vórtex sea la mejor elección en aplicaciones determinadas, pero en otras no tanto por precio, ¿vale? En la parte del aire comprimido, repito, punto número de medición, ahí iría el V de 500. Punto 2, el V a 500. Punto 3, reparto de costes por línea, diámetros más pequeños, V a 520. También tenemos los caudalímetros de inserción o cualquiera, la opción de bidireccional en anillos, para saber qué consumo hay de un lado y qué consumo hay del otro, ¿vale? Y luego, por supuesto, el V a 525, que es el que suministramos cuando ya tenemos, el cliente ya está en una fase de monitorizar consumos por máquina, ¿vale? Entonces, ese es un equipo que es más económico, desde 1/4 de pulgada hasta 2 pulgadas, ¿vale? Todos con opción, como vamos a ver ahora, muy importante, todos con opción de serie, salida a 420 amperios y pulsos, Modbus RTU y Modbus TCP/IP, ¿vale? Con PoE o sin PoE. Entonces, eso hace que también lo puedo conectar directamente a la centralita y desde la centralita por TCP/IP integrarlo en el sistema del SCADA del cliente. Pero hay veces que también se podemos suministrar el caudalímetro o varios caudalímetros. Por ejemplo, hay una aplicación que supongo que estará ahora en las aplicaciones, que fue una fábrica de automoción, 21 caudalímetros, todos con TCP/IP y con PoE. Entonces, se conecta en la red y ya se alimenta y transmite datos al sistema. Y ellos lo integran en su sistema. ¿Qué decidió esa operación? El que tuviera opción Ethernet. Ni más ni menos, ¿vale? Pero recuerdo, hay muchas veces que nosotros podemos suministrar el software de la gestión energética completo. Y además, en ese software de gestión energética, podemos conectar cualquier tipo de sensor en Modbus TCP/IP. Hay entradas y salidas digitales, pero tiene que ser TCP/IP. Con lo cual, podemos generar un sistema de monitorización con sinópticos, con alarmas, todo súper sencillo. ¿Esa cuál es la gran ventaja? Que no dependemos de nadie, que podemos hacer nosotros esa instalación y esa configuración, ¿vale? Por supuesto, llega un momento que ese software está limitado, ¿no? No puedo hacer... Pero ya veréis cuando lo presentemos que es una pasada y multitud de posibilidades. Como os decía también, los caudalímetros de inserción, ya sabéis todos, sí, la factoría. Oye, Antonio, aquí me dice el cliente que es que solo hasta que no hagan la parada para el mantenimiento no pueden instalar los caudalímetros. Bien, le podemos dar la opción de los collarines de taladrado con la broca de perforación, ¿vale? O, paso 2, la broca de perforación e instalar el sensor directamente sin tener que parar la producción. Muchos pedidos, nosotros nos lo hemos llevado por tener esta opción a lo largo de los años, ¿vale? De hecho, desde hace muchos años tenemos aquí en España, lógicamente, broca que también dejamos para que eso, la broca de perforación, no sea un inconveniente, ¿vale? El cliente compra el collarín y le sale más económico que incluso que llamar a un soldador y que soldar en altura y en momentos de parada, etcétera, ¿no? Bien, esto ya lo hemos visto, que es la parte de la instalación del sensor, ¿vale? Lo hemos visto de insertarlo en el centro de la tubería. La tabla, toda esta tabla viene en todos los manuales de instalación. También lo podéis descargar en la página web, pero es siempre lo mismo. Los diámetros nominales que hay que dejar siempre antes y después para que el caudalímetro se instale correctamente, ¿vale? Muchas veces decimos, oye, ¿cuál es el diámetro interior? 4 pulgadas, ponlo DN100. 6 pulgadas, DN100. Mira, aquí tenéis 6 pulgadas, ¿vale? Con diferentes diámetros de tubería.
que podría ser, dependiendo del fabricante, ¿eh? Para una misma velocidad del aire, fijaros la diferencia que hay de poner 150 o de poner 182 en el caudal. ¿Por qué? Porque velocidad es igual a diámetro por la sección. Entonces, utilizar el medidor de espesores, mirar la documentación de la tubería, pero poner el diámetro interno el más exacto posible, por favor. También una pregunta recurrente. Cuando los caudalímetros VA500 miden hasta 50 bares, ¿vale? Pero sí que, y los caudalímetros que vienen con sección de medida integrada miden hasta 16 bares y tienen la opción de 40 bares. Se pide esa opción y llegaría hasta 40 bares. Pero en los de inserción, sea el que sea, cuando pasamos de 10, 12 bares, sí que es recomendable instalar este accesorio para alta presión, ¿vale? Por supuesto, nosotros tenemos laboratorio de calibración, un laboratorio de calibración que es una pasada en Alemania, con unas posibilidades de ajuste de calibración en todo el rango de caudal elevadísimo. Y podemos realizar tanto en caudal, como en presión, como en punto de rocío, en humedad, detección de fugas, en frecuencia ultrasónica y tal. Todo, por supuesto, el mantenimiento, la recalibración y el servicio, ¿vale? Bien, vamos con las aplicaciones. Aplicaciones. Bien, lavanderías industriales, control de costes en gas natural. Comunicación, en principio se empezó y se seleccionó por comunicación Modbus RTU y ahora ya se está montando Modbus TCP/IP. En todo, desde el principal hasta los diferentes ramales principales. ¿Vale? Ya tenemos una aplicación que no es aire comprimido, gas natural. De esto llevamos suministrados pues, cerca de 200, 250, una barbaridad. En España y en Centroamérica. Y los datos de ahorro pues, son elevadísimos los que se han encontrado, ¿vale? Por eso, a ver, es fácil invertir cuando tú ves que has ahorrado mucho gracias a la medición, gracias a darte cuenta de consumos que tú no sabías, de desajustes en quemadores, de desajustes en máquinas, en los procesos. Pero si no mides, todo se queda camuflado en la parte superior, en el consumo general. Oye, yo es que no, yo tengo un consumo, yo es que leo el consumo general de gas que tengo. ¿Y? Eso no sirve para nada. Para nada. En empresas grandes. ¿Por qué? Porque ahí se camufla absolutamente todo. Tengo que empezar, no te digo que midamos hasta en el último punto de medición, pero siempre decir, este es el volumen general. Pero en mis 5 líneas principales vamos a ver qué es lo que se va por cada una de ellas, ¿vale? Sistemas de sellado para automóviles. Ese es el que os decía. VA, reparto de costes, literalmente, en todas sus plantas. Ahora se ha empezado con la planta una planta aquí en España y se empieza con Centroamérica, que también tienen fábricas allí. Entonces, caudalímetros para gas natural. De aquí comentaros que aquí el cliente... Directamente dimensionamos los caudalímetros, ajustamos las versiones de velocidad, todo fue perfecto en función de los consumos que tenían los quemadores, etc. Y enviamos un caudalímetro, compraron un caudalímetro para probarlo. ¿Por qué? Porque también era fundamental la comunicación por Modbus TCP/IP. Bueno, pues fue absolutamente perfecto, no solamente la medición, sino también la comunicación rápida y perfecta, y ya están montados en toda la fábrica, ¿vale? Planta de reciclaje. Bueno, esto es una planta que en este caso han sido VA570. Ahí hay un error, no es el VA520. No, perdón. Estos son caudalímetros de biogás. Son caudalímetros de biogás y aquí hay una cosa que también me gustaría decírselo, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es lo que a vosotros realmente... Aquí no tuvimos un problema. Aquí el cliente era una planta de compostaje de biogás
donde el cliente venía con unos problemas muy graves en la medición con otra marca de caudalímetros, que eran caudalímetros de una gran marca de caudalímetros ultrasónicos. Entonces, cuando nosotros presentamos, nosotros vendemos a nivel mundial muchísimos caudalímetros para biogás, tanto de la serie normal como la serie VA570 cuando es APEX. En este caso, el caudalímetro, el rango de caudal, y suele ser así en general, es muy bajo y el diámetro de tubería es muy alto. Y entonces el cliente, después de especificarle todo, el cliente nos dijo, oye, yo hago una prueba. Y si hacemos una prueba y durante un mes me pide perfecto, me lo quedo y encima encantado de la vida. Sin costo, hicimos la prueba, lo instaló y al mes, oye, qué fenomenal. Bueno, pues llevamos ya instalado 5 caudalímetros. VA570, biogás, baja velocidad, bajísima velocidad, certificado de calibración y APEX. Fijaros, fabricación de etiquetado para envases. VA570, ATEX, gas natural y con pasarela a Profinet Profibus. Nuestros equipos no tienen la posibilidad de comunicar directamente en Profinet. Bueno, lo que sí tenemos las pasarelas que ya directamente están configuradas y pueden ir a ese lenguaje, ¿vale? Pero no es aire comprimido tampoco. Fabricante de snacks. Gas natural también. ¿Pero por qué? Porque se consume muchísimo gas natural en todos los hornos, en el tostado, en todo esto. Es muchísimo el gas. Y cada vez más la gente no quiere pulsos, la gente no quiere caudalímetros que luego tengan que poner compensación de presión, de temperatura, que los pulsos se me van, que se pierdo la mitad de los pulsos. No. Quieren equipos modernos, con máximas exactitudes, que me den contenido ya en normal metro cúbico hora, ¿vale? Y además que comunique, que yo pueda conectarlo directamente a una toma de red, que pueda conectarlo a mis PLCs, que pueda hacer un bus en Modbus, etcétera, ¿vale? Más. Bueno, datos de ahorro, que no me voy a parar en ellos, son muchísimos. Vámonos a otro. Nitrógeno. Nitrógeno, ahorro de costos y control de costes por líneas. Control de costes por líneas, que muchas veces se dejan las líneas abiertas, que no tengo control de las fugas, pero que los costos anuales del nitrógeno eran una barbaridad. Bueno, pues montaron, no sé, 20, 30. Pero lo importante, fijaros el tema, es que empezaron a lo mejor por 15 y ya van por el doble. ¿Por qué lo instalan? Porque le es infinitamente rentable y tienen clarividencia en los costes, en los repartos de costes para adjudicar los costos, ¿no? Nitrógeno. El proceso de PFB, Powder Bed Fusion, utiliza comúnmente nitrógeno como materiales con el acero inoxidable o argón para otro tipo de material. Ni idea, no lo conozco. Nitrógeno, argón. Hoy precisamente he estado en una instalación haciendo una puesta en marcha no era caudalímetro, porque ya los tenía, pero para una planta de aeronáutica que consume, que en este caso estamos midiendo el punto de cocción en argón. Muy importante el punto de cocción en argón. Pero estos ya tienen un montón de caudalímetros para la red de argón, ¿vale? Gases medicinales. Muchos de nuestros grandes clientes pues, son las empresas gasistas, Nippon, Air Liquide, etcétera, ¿no? Y de hecho nosotros siempre tenemos caudalímetros para oxígeno y para CO2 siempre en stock. Oxígeno de media, de 3/4, libre de aceites y grasas, desengrasado, todo con bridas, de CO2 también en media y en 3/4, etcétera. Comunicación con salida Modbus y directamente. ¿Cuántos gases utilizan? Si nosotros vamos a un cliente, a una fábrica y solamente mirando, tiene gases, tiene depósitos, tiene gas natural, tiene potencia de aire comprimido, tiene calderas de vapor. Las posibilidades son infinitas, infinitas. Y la parte más importante que es que nuestros equipos, gracias a Dios, funcionan demasiado bien. Caudalímetros que llevan decenas de años funcionando.
Entonces, el cliente repite, por supuesto. Aplicación, plantas EDA, soplantes. Hemos suministrado muchísimos caudalímetros en soplantes. Y en soplantes algunos me diréis, oye, pero si es aire es húmedo. Sí, pero es a baja presión. Entonces, el efecto de la baja presión, al no tener tanta presión, el agua no hace tanto daño a la medición, mide perfectamente, ¿vale? Y además, por supuesto, también en los procesos de descomposición de la materia orgánica que se utilizan para generar biogás también, ¿vale? Esos desechos, biogás y caudalímetros de aire para soplantes. ¿Vale? Planta, esto es una planta de ITP, les decía, que está en el País Vasco. Aquí en Madrid también tienen sensores, caudalímetros para argón. También utilizaban bastante nitrógeno, tienen de todo. Y después, porque esto también muy importante, y os hablo de otra empresa, laboratorios farmacéuticos que tienen monitorizados todos sus gases. Y muchas veces no es ni tan siquiera para ver el reparto de costos, es para tener controladas también las fugas. Porque las instalaciones llevan mucho tiempo, están por falsos techos, suelos técnicos, y es difícil tener controlado el ratio de fuga. En este caso en concreto, planta de ITP, 9% de ahorro en fugas que detectaron. ¿Sabéis la barbaridad de dinero que corresponde esto al año? Innombrable. Fábrica de bebidas carbonatadas, CO2. En todas las líneas, caudalímetros para el reparto de costos y control de fugas en CO2. ¿Vale? Ya sabemos todos que son Coca-Cola y Pepsi. ¿Vale? Las dos lo tienen. Otras aplicaciones, por ejemplo, fabricación de locomotoras. Bueno, en Stanley, desde hace varios años, pues suministramos el caudalímetro VA521 que va en toda la fabricación de locomotoras. El aire comprimido fundamental en todo el proceso de frenado y demás. Sector cosmética, VA525, reparto de costos en líneas, esto es Nivea, caudalímetros a un montón que tienen por bajantes. Sector del vidrio, aire comprimido, en el sector del vidrio pues llevamos suministrado, pues no sé si muchísimos caudalímetros VA500 de alta velocidad. Vuelvo a lo importante, los primeros se suministraron hace 6, 7 o 8 años, o 5, no me acuerdo. Pero esta semana se han suministrado una partida de 20 caudalímetros más. Quiero decir con esto que funcionan perfectamente, que el cliente, después de 5 o 7 años, está encantado y no ha ido ninguno ni a reparar ni a recalibrar. Ninguna efectividad, ningún problema con ellos. ¿Vale? Bueno, pues nuevamente aprovecho para daros las gracias por estar, como siempre, tanta gente conectada. Eso quiere decir que hay interés. Y sin más, os deseo buenas tardes y buen día. Hasta la próxima.